Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida el día de hoy aquí a Nesma Noticias. Hoy 25 de diciembre del 2024. Hemos preparado para ti un programa especial. Un programa que contiene algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de estos últimos meses aquí en Nesma Noticias. Espero que nos acompañes y que estas entrevistas sean de tu interés. Vamos a comenzar con la licenciada Elizabeth Mejía González. Ella platicó con nosotros sobre las pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su resultado al hacer la solicitud de la pensión va a ser una resolución de negativa. ¿Qué va a poder hacer con esa resolución? Retirar los fondos de su cuenta individual. Caso contrario, que ella quisiera accesar a una pensión, pues tendría que reactivar todas estas semanas que ella cotizó a través de darse de alta en el régimen obligatorio o mediante trabajador independiente, que fue un programa justamente diseñado para todos aquellos prospectos de pensión que no perdieran esta oportunidad de pensionarse y que luego ya no los contratan por la edad, se dieran de alta durante este año para que pudieran reactivar sus semanas, ¿no? Digamos que vende algunos productos y pues ellos hacen en plataforma una calculadora donde ellos ponen cuánto podrían aportar, 1 salario, 2 salarios, 3 salarios, y tomemos en cuenta que el cálculo de la pensión de cesantía y vejez se considera de las últimas 250 semanas cotizadas. Entonces ellos deciden o ellos definen con qué salario se quieren dar de alta para que se lleve a cabo este cálculo. Correcto, gracias Elizabeth. Otra duda dice, ¿cuáles serían los requisitos para seguir trabajando siendo pensionados y para no perder la pensión? Claro que sí, el artículo 123 de la Ley del Seguro Social nos dice que se puede continuar laborando pasados los 6 meses posterior al otorgamiento de la pensión. Digamos, si en julio me pensioné, tengo que esperar 6 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, y en febrero ya podría continuar trabajando en el régimen obligatorio. Elizabeth, nos dicen, soy ley 73 y solo 10 semanas, tengo 58 años, ¿tendré algún milagro? No, el mínimo para tener acceso a una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social con ley 73 es el mínimo de 500 semanas cotizadas. Entonces, pues no, pues tendría que cotizar prácticamente todas. Dice, hola, buenas tardes, mi papá se quiere pensionar, pero queremos asesoría, ¿dónde nos la pueden dar? En el micrositio de pensiones, en www.ims.gov.mx/pensiones, existe una calculadora para que él pueda hacer su cálculo. Son 3, antes de pensionarse, ¿qué les hemos recomendado a todos los prospectos? Una, compara tus datos con tu Afore, con las instituciones que estamos pues vinculadas para las semanas cotizadas, su cuenta individual. Entonces, compara tus datos, haces el cálculo del proceso de la pensión, y en los servicios de prestaciones económicas al interior de las unidades de medicina familiar, ahí podrían también ser asesorados. ¿Qué se les recomienda? Como les comentaba hace un ratito, sí considerar que el cálculo de la pensión se va a prorratear con el salario de las últimas 250 semanas, y que si el IMSS nos pide hoy 500 semanas y tu papá tiene, por ejemplo, 1000 semanas, el resto de las semanas se van a convertir en incrementos. ¿Qué es lo que hoy el instituto ha modernizado? Que teniendo los 60 años, estando dado de baja, pueden acudir al servicio de prestaciones económicas y se va a generar una preresolución. La preresolución nos va a indicar qué salario se consideró, cuántas semanas se consideraron para su pago, y si él está de acuerdo con ese cálculo y con esas semanas, firma la resolución.
Si digo no estoy de acuerdo, entonces se puede desechar el trámite. Eso es ahora algo que no requieren, en este caso, bueno, sí requiere estado de baja, pero no requieren igual una asesoría de alguien más, o si se les dificulta luego las redes sociales, directamente en el Servicio de Prestaciones Económicas en las unidades de medicina familiar. Correcto, Elizabeth, muchas gracias. Dice, buenas tardes, estoy viendo el programa, tengo 2,000 semanas cotizadas, soy Javier, 60 años, ¿me puedo pensionar? Sigo cotizando. Excelente, estás en un muy buen momento para pensionarte porque los requisitos son justamente cumplir los 60 años. A partir de los 60 años nosotros podemos hacer nuestro trámite de pensión. ¿Qué va a suceder? Que a los 60 años del salario promedio de las 250 semanas se va a otorgar al 75%. Digamos que si en tu proyecto laboral todavía dices, no, pues me siento fuerte, me quiero esperar a los 63 años, a los 64, o me voy a esperar a los 65 años, lo único que va a ocurrir mientras estés vigente es que ese porcentaje vaya incrementando. ¿Qué quiere decir? Que hacia los 60 se te va a otorgar el 75, a los 61 años se te va a otorgar el 80, y así va a ir incrementando un 5%. Si te esperas a los 65 años, se te otorgaría el 100% de la pensión. Entonces, ahora sí que tú decides. A partir de los 60 ya puedes, pero lo que sí se debe de generar es la baja al régimen obligatorio. Correcto. Dice otra consulta, ¿cómo es la portabilidad? Pregunta María del Carmen. Ok, la portabilidad de semanas ISSSTE funciona a través también de los servicios digitales. Puede hacer la consulta si tiene derecho a esta portabilidad. La debe de tramitar en su momento cuando cumpla la edad en la institución en la cual esté vigente. Digamos que primero estuvo vigente en el IMSS y posteriormente estuvo vigente en el ISSSTE, o actualmente está vigente en el ISSSTE. El trámite lo va a hacer en el ISSSTE. Si es al revés, entonces la portabilidad la va a hacer en el IMSS, pero en el momento que usted ya cumpla con las características de edad y de semanas cotizadas. Que reuniendo estas 2 semanas ya tenga el derecho, si es de ley 73, a mínimo 500 semanas cotizadas. Correcto, dice, buena tarde, yo trabajé 13 años en el gobierno y actualmente cotizo al IMSS. ¿Puedo unificar esos 13 años al IMSS? Es correcto, tendría que hacer la portabilidad, como les comentaba hace un ratito, en el momento de que vaya a pensionarse, solicitarla o incluso ingresar a la página en el momento que ustedes ya cumplan el requisito de la edad y la baja al régimen obligatorio. Francisco dice, ojalá me pudieran explicar en qué consiste la pensión garantizada, Elizabeth. Claro que sí, pues como su nombre lo dice, es aquella pensión que garantiza el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? Que si un prospecto de pensión llega a la edad de 60 años o incluso tiene un estado de invalidez y a la hora de hacer el cálculo su pensión es menor a la establecida por el gobierno federal a principio de año, que por ejemplo ahorita está en 7,500 pesos, y es menor al hacer el cálculo y su cálculo sale de 3,000 pesos o de 2,700, el instituto le ajusta esta pensión a la pensión autorizada garantizada por el gobierno federal de los 7,500 pesos. A eso se refiere básicamente. Correcto. Y esta sí está calculada salarios, con el salario mínimo general vigente. Gracias, Elizabeth. Hipólito pregunta, tengo Parkinson y tengo 400 semanas cotizadas. ¿Qué puedo hacer para pensionarme? Ok, pues bueno, para obtener una pensión de invalidez, el instituto con régimen 73 nos pide un mínimo de 550 semanas. ¿Qué es lo que requiere estar? Pues estar vigente en sus derechos. Que si usted está en una empresa laborando, pero bueno, pues derivado a su enfermedad ya no le es posible,
tiene que acudir a los servicios de salud en el trabajo, en las unidades de medicina familiar, para que dictaminen que este padecimiento, si este padecimiento lo limita para trabajar más del 50% de su funcionalidad física o mental, entonces se otorga un dictamen de invalidez. Con pues bueno, usted puede pensionarse, no esperarse hasta los 60 años y pues bueno, se iría pensionado pues al 100%. Pero sí, se tiene que determinar por un médico de salud en el trabajo del instituto. Gracias, dice, mi nombre es Francisco, quisiera saber si puedo mejorar mi pensión que tengo si doy de alta a un integrante de mi familia, o sea, mi hijo recién nacido. Ok, claro que sí. Si usted ya es pensionado, supongo por cesantía, o si no me equivoco, eso es importante, sí se incrementa la pensión, porque hace un ratito comentábamos que la pensión es al 75%. Entonces, cuando nosotros ingresamos un beneficiario, nos otorgan, en este caso por el hijo, el 10%, como una asignación familiar. ¿Por qué? Porque ya en su cálculo de su pensión ya también se le está considerando una asignación familiar, en este caso que puede ser esposa o ayuda asistencial. Y si usted tuviera un hijo o otros 2 hijos, entonces por cada pequeño pues le otorgan un 10%. Entonces sí se incrementa. Gracias, Elizabeth. Y me dicen, mi patrón me tiene dado de alta con el sueldo mínimo, pero gano más. ¿Esto es válido? ¿Qué puedo hacer para que me registre con el sueldo real? Dice Marco Antonio. Qué pregunta tan importante, de verdad. Y esto va para todas las prestaciones económicas, no solamente para un trámite de pensión. Cuando nos aseguramos con el IMSS, recordemos que seguros. Sí tenemos retiro, cesantía, vejez, pero también tenemos la parte de los subsidios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un riesgo de trabajo en trayecto o tenemos una enfermedad de trabajo derivado pues de ejercer esta actividad o nuestra actividad, nos incapacitamos de repente o simplemente tenemos una enfermedad general, ¿qué va a pasar? Que el instituto nos va a pagar el 60% del salario con el cual estamos registrados. Entonces, si tú llegases a tener un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo o una enfermedad general, las prestaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social te va a pagar son con base a lo que está registrado por el patrón y se te pagará el 60%. Por eso es que luego dicen, estoy en incapacidad, yo gano más. ¿Qué tendrías que hacer? Pues denunciar, más bien dicho, incluso de forma anónima, a tu empresa dentro de la subdelegación más cercana a tu domicilio para que regularicen, hagan una visita al patrón y pues verifiquen que sus trabajadores tengan la misma actividad reportada y que puedan generar sus prestaciones de acuerdo a la ley. Correcto. Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias por haber platicado con nosotros aquí en Anesma Noticias y darnos esta asesoría que es muy importante. Elizabeth, si alguien más quisiera hacer alguna consulta, donde poder tener mayor información, ¿qué debe de hacer? Claro que sí. Existen 2 servicios primordiales en las unidades de medicina familiar y en las subdelegaciones del IMSS. Uno llamado Servicio de Prestaciones Económicas, que hoy también funcionan como las llamadas ventanillas únicas, donde se otorga también el complemento a las pensiones de Ley 97 para aquellas pensiones de vejez. Pero también existen los servicios de módulo de atención y orientación al derechohabiente. ¿De qué se encargan nuestras compañeras de los módulos de orientación? Justamente apoyarlos a gestionar, a orientarlos adecuadamente dónde, cómo y cuándo deben de hacer sus trámites. Y si requieren, una mayor aclaración, justamente ellas se encargan de, ahora sí que llevarlos en el instituto, dentro del instituto, dentro del camino para que logren su pensión o su prestación.
Muchas gracias. Sí, por nada. Ella es Elizabeth Mejía González y nos habló de las pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platiqué también con el doctor Jorge Guerrero, a quien tú conoces, ya se volvió prácticamente nuestro doctor de cabecera, y hablamos de un tema que es sumamente importante para todos, porque todos para allá vamos, el envejecimiento. Juan Francisco, con el gusto de saludarte siempre a ti y a tu auditorio, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues muchas gracias, doctor, para preguntarte porque esto tenemos que atenderlo todos. Tarde o temprano tenemos que atender todo esto, y es la importancia de la prevención para un envejecimiento exitoso. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Fíjate que lo mencionas muy bien en el origen de tu comentario, porque es algo que tarde que temprano todos vamos a llegar a este proceso de envejecimiento, que no es otra cosa sino el desgaste natural que va teniendo a través de los años, en este caso el ser humano, es particular también a otras especies animales, por supuesto, pero sin embargo particularmente en el ser humano tiene que ver con el devenir del inicio desde que nacimos. Todos nacemos, crecimos, tenemos la capacidad de reproducción y luego tristemente viene la fatalidad. Y esto lleva un proceso de tiempo que si nosotros no tenemos medidas preventivas, si no tenemos adecuada nuestra vida, pues podemos tener quizás una vida que no es con una calidad de vida que quisiéramos. Entonces habría que definir primero qué persona, y para cada persona cómo define el éxito o cómo se ve y cómo se observa en su vejez. Y decir que hoy, gracias a la medicina, a los avances de la medicina, la expectativa de vida, gracias a estos avances, pues ha crecido. Te doy un dato simplemente, Juan Francisco. En los años 50, en 1950, la expectativa de vida era de 50 años. Hoy, dependiendo del lugar del mundo, pero la expectativa de vida es arriba de los 75 años, en Europa hasta los 83 o en Japón. Pero esto lo que nos quiere decir es que cada vez vivimos más. La pregunta es, ¿y con qué calidad de vida llegamos a esa etapa tardía de nuestra parte, de la marca que tenemos desde que nacemos hasta que tristemente acabamos nuestra existencia en el mundo? Y entonces eso es a lo que yo me refiero cuando hay que tener medidas preventivas para poder tener un envejecimiento que sea exitoso y que vienen desde las partes orgánicas, las físicas, hasta las partes mentales, por ejemplo, ¿no? Doctor, de primer saque, eso sería lo que te diría. Doctor, a veces cometemos el error de ir al doctor cuando ya tenemos una molestia, cuando ya algo me duele, cuando ya siento que algo me está afectando y no tomamos medidas preventivas, esto es, tener una cierta cita con ellos para hacernos un chequeo, tal vez no tan a fondo, pero sí algún chequeo que nos diga más o menos cómo estamos, cómo vamos, doctor. Esto es una parte de la cultura, y es la cultura del autocuidado, y es la cultura de la prevención. El tema es que a veces, y lo digo primero en el caso masculino, creemos que los hombres no nos va a pasar nada, que no nos vamos a enfermar. Hace mucho tiempo, cuando estuve en una institución dirigiendo el ISSSTE desde el punto de vista médico, sacamos una campaña en donde decía hasta los superhéroes se enferman, y soy hombre y me cuido. Con esto lo podemos extrapolar también al género femenino, y esto lo que invitaba a la población es que estando enfermo o no estando enfermo, necesariamente te tenías que hacer revisiones periódicas para poder evitar, en el caso de los hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata, o detectarlo oportunamente, o en el caso de las mujeres, que ha sido, por cierto, muy efectiva en todas las campañas, evitar el cáncer cervicouterino o detectarlo a tiempo, y el cáncer mamario. Pero en el caso de la vejez, esto todavía va más allá de las enfermedades que pueden ser prevenibles, sino cómo tener toda una cultura que permita que el ser humano llegue en mejores condiciones en etapas tardías de la vida. Y me refiero, Juan Francisco, a que seas funcional,
a que seas independiente, a que puedas agarrar el teléfono, caminar, prender la televisión y tener todo este tipo de circunstancias que cuando estás enfermo no lo puedes hacer. Y entonces ahí se determina que hay adultos mayores funcionales que todavía funcionan para actividades cotidianas y adultos mayores que tristemente están postrados en su casa porque tienen a lo mejor las complicaciones tardías de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial o de alguna enfermedad crónica. Y retomando tu concepto, no hay que ir al médico solamente cuando estás enfermo o sufres algún daño o alguna sensación. Es recomendable por lo menos una vez al año, dependiendo de la edad, poder acudir al facultativo. En los niños es frecuente, acuérdate, la revisión del niño sano. A los menores de 5 años siempre es poder observar si tienen su esquema de vacunación, cómo está su estado alimentario. Pero conforme vamos creciendo, insisto, nos creemos como que de repente somos inmortales o que no nos va a pasar nada. Y acuérdate que muchas de las enfermedades son asesinos silenciosos, que hasta que ya se da algún signo o síntoma es cuando uno tiene reacción. Y yo te diría, por último en este comentario, que no solamente es prevenir, sino limitar los daños. Y déjame dar el último concepto, ¿cómo generamos salud? Este concepto de generar salud para no tener enfermedad. Yo creo, doctor, tal vez coincidas conmigo, de que el cuerpo humano es una maquinaria perfecta. Pero si no le das ese mantenimiento a esta maquinaria, pues como todo, va a comenzar a fallar tarde o temprano. Y por eso creo que estas recomendaciones son sumamente importantes. Si pudieras marcarnos 3 recomendaciones a tomar inmediatamente, ¿cuáles serían, doctor? Mira, yo te diría que desde el punto de vista físico, sin duda cuidar tu alimentación, tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio regular y hacer lo que tú decías, revisiones médicas. Tema número 2, que es muy importante para el adulto mayor, estimular la mente. Jugar sudoku, jugar ajedrez, interactuar, leer, mantener a la gente activa. Y dentro de fomentar relaciones sociales y uno que es para todas las edades, controlar el estrés y evitar la vida sedentaria. Serían 3 cosas así, verías fuerza de saque muy rápidas, si te pudiera decir, Juan Francisco, y que son útiles para todos los seres humanos. Hablabas hace unos minutos, doctor Jorge Guerrero, sobre los niños y decías, bueno, sus campañas de vacunación, etcétera, etcétera. Ahora, cada año tenemos una campaña de vacunación para los adultos mayores, influenza, COVID, refuerzo, etcétera, etcétera. Hay quien dice, yo no la necesito, hay quien dice, yo sí la necesito. Es recomendable, eso por un lado. Y segundo, estas vacunas contra COVID, mucho hemos escuchado, que al 100 no te ayudan poquito, pero al 100 no. Entonces, ¿es recomendable irnos a vacunar, doctor? Sin duda. A ver, las vacunas requieren todo un estudio, que lo vimos además ahora con la COVID-19. ¿Cuál fue la gran diferencia entre las personas que se vacunaban y las personas que no se vacunaban y cómo cambió inclusive la enfermedad a partir de que existió la vacuna? De manera categórica, por supuesto que sí se tienen que vacunar. Hoy, por fortuna, en nuestro país está la vacuna de la influenza, está la vacuna contra la COVID-19, está la vacuna contra el neumococo, que se coloca en personas mayores de los 60 y 65 años y que vale la pena podérselas colocar porque están disponibles y se puede realizar. Y junto con esto, para el resto de la población que se encuentran en grupos de alto riesgo. Entonces, sí, la respuesta categórica es sí se debe de vacunar e invitar a tu público para que así lo haga. Y también es cierto que las vacunas no te cubren al 100%, pero sí de alguna manera te da una protección que es adicional a la misma inmunidad que tú pudiste haber tenido, y que esto también tiene que ver mucho con tu grado de alimentación, con las enfermedades que tengas. Es más fácil que una persona diabética e hipertensa tenga complicaciones que una persona que está de origen sana. Doctor, quiero agradecerte mucho que hayas tenido estos minutos para platicar con nosotros el día de hoy. Gracias, doctor. Juan Francisco, siempre es un placer. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Él es el doctor Jorge Guerrero. Vamos a hacer una pausa. Esto es Anesma Noticias. Soy Juan Francisco Castañeda. Ya volvemos.
Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Anesma Noticias, en este programa especial que hemos preparado para ti. Continuamos con nuestras entrevistas. Platiqué con Eloísa Cárdenas. Ella es especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México y hablamos de un tema que llamó poderosamente la atención antes de cerrar este 2024 y fueron las criptomonedas. Hola, muy buenas tardes. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte, Juan Francisco, y bueno, pues encantada de estar aquí para poder hablar de estos temas sobre Bitcoin y criptoactivos y pues a sus órdenes. Muchas gracias, Eloísa. A ver, para empezar, ¿qué es un Bitcoin? Porque hemos oído mucho y bueno, ya está esta nota, ya estamos hablando de cantidad de $100,000. ¿Qué es un Bitcoin? Primero, ¿qué es una criptomoneda? Y si hay muchas, si son varias, si es una o Bitcoin es una de estas criptomonedas, Eloísa. Bueno, para empezar, el primer criptoactivo que surge en el mercado efectivamente es Bitcoin, y la razón por la cual, digamos, tiene su origen en una necesidad de mantener pues estas, digamos, estas transacciones, poderlas hacer a través de internet sin necesidad de contar con un intermediario, ¿no? Típicamente cuando nosotros queremos hacer un envío a otro país o a otro envío de dinero a otro territorio, regularmente pues tenemos que utilizar un intermediario que es el banco. Con Bitcoin la apuesta es crear este sistema tecnológico que permita hacer esa transferencia de valor a través de internet sin un intermediario. Esa es la premisa en la creación de Bitcoin, y posteriormente se empiezan a crear otro tipo de criptoactivos utilizando la misma tecnología, y entonces vemos ya en el mercado que hay otros tipos de criptoactivos como Ethereum, XRP, Litecoin, en fin, al día de hoy tenemos alrededor de 2.4 millones de criptoactivos que existen y que todos, bueno, tienen distintas funcionalidades, y de alguna forma, bueno, pues es toda esta industria que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y para regresar a la pregunta que me hacías, que qué es una criptomoneda, un criptoactivo, básicamente lo que tenemos es un activo digital que lo vamos a tener nosotros en nuestra billetera digital. No lo vamos a poder tener físicamente, nunca va a existir en un entorno físico, siempre va a estar en un entorno virtual, y nos va a permitir hacer ese intercambio o esa transferencia de valor en un mundo virtual. ¿Por qué ha tenido tanta relevancia con el paso del tiempo? Porque hay una expectativa, particularmente con Bitcoin, de que en el largo plazo o al pasar del tiempo su precio va a ir aumentando, que es algo que ya hemos visto. Por ejemplo, en el 2021 el precio de Bitcoin oscilaba alrededor de los $16,000. Hemos visto ya con el paso de estos años que esa expectativa de crecimiento en el precio se ha cumplido, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, hay países como El Salvador que han adoptado Bitcoin como una moneda de curso legal, tal cual como si fuera el dólar. De hecho, en El Salvador el presidente Nayib Bukele, él desde el 2021 se comprometió a comprar un Bitcoin diario. Y eso al día de hoy, con el aumento del precio, le ha dado una ganancia de aproximadamente $333 millones. Híjole, ¿cómo puedo yo, una persona de a pie, como la vemos millones de mexicanos,
comprar un Bitcoin, ¿lo respalda algún banco? ¿No lo respalda? Yo me meto a internet, ¿cómo busco? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo compro, Eloísa? Para poder adquirir un Bitcoin o algún otro criptoactivo, hay plataformas de intercambio que actualmente son digamos, confiables. Por ejemplo, en el caso de México, la más importante es Bitso, y las personas pueden crear una cuenta, abrir una cuenta con correo, número de teléfono, alguna información que les van a solicitar, y una vez que están registrados en la plataforma ya pueden hacer uso de la misma, pueden comprar Bitcoin. No necesariamente tienen que comprar un Bitcoin, porque pues es un precio muy alto el que tiene al día de hoy, pero sí se pueden comprar pequeñas fracciones de Bitcoin. Desde 100 pesos, por ejemplo, se pueden tener acceso a Bitcoin. Es muy importante destacar que para comprar Bitcoin siempre hay que hacerlo a través de plataformas que sean de confianza, porque también esta euforia en el Bitcoin da pie a que se puedan suscitar muchos fraudes en el mercado, y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Justamente a eso iba yo, Eloísa, qué bueno que lo toco, lo de los fraudes, porque ya ha habido mucha gente defraudada, ¿no? ¿Cómo se da un fraude? ¿Cómo podemos detectar que me están haciendo un fraude cuando uno desconoce todo este tipo de cosas que nos estás platicando? Pues la forma más, digamos, inmediata de poder identificar un fraude es, pues, personas que nos inviten a invertir, que nos hagan esa invitación y que nos digan que vamos a obtener grandes rendimientos, enormes rendimientos, y que nosotros le empecemos a dar nuestro dinero a un tercero. Eso es lo primero que debemos tener en consideración, tener mucho cuidado con esa parte, porque, bueno, regularmente así funciona, ¿no? En donde hay plataformas que te dicen que vas a empezar a ganar rendimientos del 300% o del 100% al año, y eso es una mentira, eso no existe. Las personas que son muy, digamos, los que están en el mundo financiero, pues saben que toda inversión con mucho riesgo, como en el caso de Bitcoin, que tiene tanta volatilidad, pues se debe tomar con cautela, y también no debemos poner todo nuestro capital en un activo de inversión como Bitcoin. Siempre es importante, y la recomendación es diversificar, poner una pequeña parte en alguno de estos activos, en algún criptoactivo, pero no dejarnos llevar por la euforia y entonces apostar todo para ponerlo en un criptoactivo como Bitcoin en este momento. Por eso también es muy, muy importante que nosotros conozcamos antes de pensar o de dar nuestro dinero a un tercero. Tenemos que investigar, tenemos que conocer, entrar a sitios en internet, preguntar, hacer nuestra propia investigación sobre cómo funciona y cuáles son las plataformas confiables. Eso es sumamente importante, y no dejarnos llevar por la euforia. ¿Se debe de tener, Eloísa, algún tipo de conocimiento financiero para entrarle a este rollo de las criptomonedas? Definitivamente, eso es algo que pues el mundo de las inversiones lo demanda. No podemos pensar o conceptualizar que queremos hacer una inversión si no tenemos conocimiento en inversión o en finanzas, ¿no? Esto es bien, bien importante, porque la gente a lo mejor hoy dice, oye, yo quiero comprar Bitcoin, pero no sabe cómo funciona. Entonces, eso es de muy alto riesgo. Poner tu dinero en algo que no conoces, llámese Bitcoin o llámese lo que sea, eso me parece que es de las cosas más importantes que se deben tomar en consideración. No poner el dinero en algo que no se conoce. Por lo menos estar informados de cómo ha sido el desempeño de Bitcoin, y cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, cuáles son las expectativas, qué es lo que dicen los expertos en materia de criptoactivos o dentro de la industria.
industria, ver las noticias, ¿no? Esto es muy importante también. Por eso sí es relevante que la gente esté informada. Eloisa, ya soy rico virtual. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué con el Bitcoin? ¿Qué puedo comprar? Ya tengo mucha lana ahí en mi cuenta de Bitcoin. ¿Qué puedo comprar? ¿O a quién le puedo comprar? ¿O qué? Bueno, Bitcoin en realidad se ha ido mucho por el lado de utilizarlo como un vehículo de inversión, como un instrumento de inversión. Sin embargo, nosotros al día de hoy podemos adquirir múltiples activos reales. Por ejemplo, podemos comprar un inmueble con bitcoins, podemos pagar en establecimientos con algún criptoactivo. Hay muchos establecimientos al día de hoy que ya lo aceptan como una forma de pago. Entonces, hay sitios, es un tema de saber cuáles sitios son los que aceptan activos digitales. ¿Cómo pago este inmueble? O bien, como dices, algún establecimiento, ¿hay alguna tarjeta? ¿Lo hago a través de mi celular? ¿Cómo? Así es. Nosotros cuando tenemos una billetera o una cuenta de activos digitales o de criptoactivos, regularmente lo que hacemos es pedir por ejemplo, si mi contraparte me dice, oye, me vas a depositar en esta billetera o en mi billetera, ellos me tienen que dar una dirección, una dirección, digamos, digital, ¿no? Que yo voy a introducir en mi billetera, y entonces de esa forma yo ya puedo hacer el envío del monto que me estén solicitando. Realmente es muy fácil, o sea, es como hacerlo como lo hacemos con el banco, en donde nos dan los 16 dígitos de nuestra tarjeta o la cuenta clave, y nosotros hacemos la transferencia. Es el mismo procedimiento, pero en este caso de una forma digital a través de nuestra cuenta, de nuestra cuenta digital, de nuestra billetera. Yo puedo, por ejemplo, Eloisa Cárdenas, acercarme a una casa de cambio y comprar una criptomoneda. ¿Me la venden ahí o no? En una casa de cambio física, no, porque las casas de cambio, por ejemplo, pues comercializan divisas, pesos, dólares, etcétera, euros, ¿no? Todavía estas casas de cambio no incorporan o no están habilitadas para que puedan ofrecer ese servicio. Sin embargo, tenemos casas de cambio de criptoactivos o de activos digitales, como las que mencioné. Puede ser Bitso, nosotros que tenemos nuestra plataforma, en fin, hay muchas casas de cambio digitales en toda la región, en toda Latinoamérica, que permiten hacer esa compra o venta de activo digital. Comentabas hace unos minutos, ahorita comprar un Bitcoin está carísimo. O sea, ya, digamos, para aquellos que en un momento, voy a ir a comprar ahorita un Bitcoin, o sea, para nada, ni acercarse, ¿no? Está carísimo, ¿no? Ya, a menos que se tenga mucha lana, pues sí, ¿no? Era lo que comentaba hace un momento. Es muy importante tener en consideración que no tenemos que comprar un Bitcoin. O sea, si nosotros vamos a una casa de cambio o vienen con nosotros y nos dicen, oye, yo quiero comprar el equivalente a $100 en Bitcoin, nosotros lo podemos proveer. O sea, puedes comprar pequeños pedacitos de Bitcoin, no tienes que comprar un Bitcoin. Hay casos, por ejemplo, hay el caso de una persona que estuvo comprando $30 por muchos años, estuvo comprando el equivalente a $30 en Bitcoin y compraba pequeñas partes, y entonces al día de hoy pues tiene pues eso ha rendido frutos, ¿no? A lo largo del tiempo, gracias a el aumento del precio. Y normalmente, Eloisa, hay a quien uno pueda recurrir, o sea, como simple mortal, y ahí tengo una lanita guardada, hay quien uno pueda recurrir para que le explique, para que nos digan, para que nos platiquen
qué se puede hacer, qué no se puede hacer para no aventarnos como el Borras y en lugar de ganar, perder? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, que somos una entidad regulada, Monetae, monetae.io, pueden entrar al portal. Nosotros como entidad regulada tenemos el compromiso de en todo momento estar informando a los usuarios, orientarlos, ¿no? Cuando quieren hacer una compra o una venta de activo digital, decirles cuál es el proceso. A nosotros nos llegan muchas solicitudes de gente que no tiene idea, pero que tiene una parte de sus ahorros y que bueno, pues quiere hacer alguna compra de Bitcoin o de algún otro criptoactivo, y nosotros con mucho gusto proveemos toda esa información que requieren para que lo puedan hacer de una forma segura y adecuada. Pues aprovechando el 20, Eloísa, ¿en dónde pueden contactarlos? ¿Algún teléfono, algún correo? Sí. Pueden contactarnos en el sitio www.monetae, como de moneda, pero monetae.io, y también nos pueden escribir @elocadenas, ahí están mis redes sociales. Y también pues en la página, en el sitio web, pueden encontrar toda la información que requieran, y bueno, con mucho gusto nosotros los podemos apoyar. Eloísa, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y habernos despejado tantas dudas que tenemos. Muchas gracias, Eloísa. Un placer, Juan Francisco. Sobre este mismo tema, las criptomonedas, platiqué con la doctora Rocío Aldeco. Ella es jefa del Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. La escuchamos. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Doctora, estas noticias de que pudiera llegar la criptomoneda hasta estas cantidades, 125,000, 130,000 dólares, ya sabemos que no es lo que cuesta el Bitcoin, sino se pueden comprar pedacitos del Bitcoin. Pero esto, ¿qué tanto vuelve atractivo para la gente que a lo mejor no está relacionada con este tipo de transacciones, pero ahora sí voltean a verlo y se les hace sumamente interesante decir, pues le quiero entrar a esto? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que se vuelve un elemento más en donde se puede invertir, ¿no? Sí. Como tantas otras inversiones que existen, otros medios de inversión que existen. Creo que la desventaja con estas criptomonedas es a veces el poco conocimiento que tenemos de ellas y de que creemos que funcionan de manera similar o de manera idéntica a nuestras monedas normales, ¿no? A nuestras monedas fiduciarias, y cómo hacemos inversiones con el de dinero fiduciario que tenemos. Y no, en lo absoluto es así. Y de ahí es en donde viene un riesgo que no está asociado a cómo funciona la criptomoneda, sino a nosotros como usuarios, cómo percibimos esto y cómo lo usamos, ¿no? Entonces el clásico es que alguien te contacta y te dice, dame tus pesos y yo los voy a invertir en, ¿no? Y si le pides evidencia te va a decir, no, es que está ahí en digital, ¿no? No, realmente no es así. Y eso genera pues fraudes, ¿no? a la población en general. Creo que ese es un punto importante. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y el otro, que una criptomoneda pues no tiene el respaldo que tienen nuestras monedas normales, ¿no? Si así les puedo llamar, en donde pues hay hay un banco internacional, en nuestro país hay un Banco de México, ¿no? Que probablemente ahí quien es economo probablemente puede explicar eso mejor que yo, ¿no? Pero que seguramente tú en tus noticias dices, ¿no? Y suben los intereses y bajan los intereses y la bolsa se comporta así. Todos estos controles que hay hacen que las monedas que conocemos no suban ni bajen tanto de precio, ¿no? Eso no pasa en Bitcoin, por eso vemos subidas y bajadas muy grandes. Y así como vimos
vimos una subida impresionante como consecuencia, bien comentas, de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Mañana podemos ver una bajada igual de grande por alguna otra situación que sucede, que eso no pasa, ¿no? Entonces lo hace un elemento de inversión extremadamente inestable, extremadamente riesgoso, y al ser muy riesgoso, pues puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones de los pasos a seguir si uno le quiere entrar a la compra de Bitcoin y nunca lo hemos hecho? ¿Cuáles son los pasos recomendables que se puedan hacer con cuidado para que no me cometan un fraude, pero que yo le pueda entrar a esto con seguridad, doctora? De entrada creo que pues lo primero que hay que hacer es comprar Bitcoin, ¿no? O sea, pasar nuestros pesos a Bitcoin, que como bien comentas, no necesitan tener 100,000 dólares para poder comprar, pueden comprar pedacitos. Estos se llaman satoshis, ¿no? Entonces pueden comprar desde la cantidad de pesos que ustedes quieran o que tengan. Y mi recomendación sería utilizar esto que se llama exchange. Un exchange es tal cual como una casa de cambio, ¿no? Cuando yo quiero pasar mis pesos a dólares porque voy a ir de viaje, busco una casa de cambio en el aeropuerto y ellos hacen eso con una comisión, ¿no? Exactamente los mismos servicios existen en México, ¿no? Pueden entrar, abrir una cuenta en un exchange. Cuando abran una cuenta, pues van a tener que cumplirse con todas las obligaciones fiscales de este país. Entonces no solo les van a pedir su identificación, su CURP y demás, también les van a pedir todo el tema relacionado a impuestos, ¿no? Las constancias correspondientes al SAT. Y una vez que abren su cuenta, pueden ligar su cuenta de banco a este exchange y decir desde ahí, yo quiero comprar este número, quiero cambiar esta cantidad de pesos por esta cantidad de Bitcoin, ¿no? ¿Qué ventaja tienen estas plataformas que les ayudan a generar sus cuentas? Nosotros, o sea, tal cual como tenemos una cuenta de banco, tenemos que generar una cuenta en Bitcoin. Esta cuenta en Bitcoin no se parece nada a nuestra cuenta de banco, pero tiene los dos mismos elementos que tiene nuestra cuenta de banco, ¿no? Una cuenta, un número de cuenta que es pública, igual, ¿no? La van a generar, y el equivalente a nuestro NIP de nuestra tarjeta, ¿no? Que ponemos cuando queremos hacer transferencias, y eso se llama llave privada. ¿Okay? Entonces ustedes entran, generan este número de cuenta y esta llave privada que es como el NIP. La llave privada la guardan muy bien, está asociada a un password, no se les debe olvidar ese password, y ya que la generaron, entonces utilizan su dinero de su cuenta tradicional en pesos para comprar Bitcoin, y ese dinero va a estar asociado a esta cuenta pública que hicieron de Bitcoin y va a estar reflejado en esto que se llama blockchain, de tal forma que ustedes no tienen nada, ¿no? O sea, no van a tener el dinero como el dinero fiduciario que podemos ir al banco y retirar, ¿no? Tienen una evidencia de que ustedes compraron eso dentro de Bitcoin. ¿Qué es lo que hace que todo el mundo sepa que ese Bitcoin es mío? Esos dos numeritos que les digo, su número de cuenta y su llave privada que está protegida con un password. Entonces, si yo mañana digo, ya quiero vender esa criptomoneda porque necesito el dinero, van a necesitar utilizar ese password de esa llave privada para poder dársela al exchange y que el exchange diga, ok, ahora este Bitcoin te regreso tus pesos a tu cuenta, ¿no? Creo que la manera más simple y al día de hoy más segura es utilizar estos servicios de intercambio de criptomonedas que, insisto, se parecen mucho a las casas de cambio. Tener cuidado en entrar a una correcta, ¿no? No quisiera darles un nombre porque va a parecer comercial. En México hay dos muy famosas, ¿no? Entonces, ver que sí están entrando a ese sitio, que no están entrando a otro sitio. Y yo sí les recomendaría hacerlo ustedes. A lo mejor empezar comprando una criptomoneda. Hay criptomonedas que valen $1, $2. Empezar con esas para después moverse a comprar cosas más caras, ¿no? Como son el Bitcoin y el Ethereum, que son las dos criptomonedas más caras, pero que lo hagan ustedes. No le den el dinero a nadie porque ahí sí no tenemos control de qué es lo que sucede con nuestros pesos transferidos a estas criptomonedas. Rocío, que el no tener un respaldo bancario, como ya nos platicaba anteriormente, esto me puede provocar grandes dudas, me puede provocar incertidumbres. Claro, no, lo que comentaba, no tienes una garantía del comportamiento entonces
no es como que si en mi tarjeta me hacen fraude hay todo un proceso legal que yo puedo seguir para que me regresen mi dinero, para que alguien se haga responsable de. Aquí eso no sucede. Entonces la responsabilidad completa de todas las transacciones, de todo lo que yo hago con esas cuentas y esas criptomonedas es totalmente mía. Por eso hay que ser muy cuidadosos y entender muy bien lo que nos toca hacer, ¿no? Aquí no existe este intermediario que es el banco, es yo y otra persona más que ni conozco y no sé dónde está. Eso hace que la responsabilidad sea completamente nuestra. Y también la otra parte del respaldo legal y económico que los bancos tienen, no se tiene aquí, ¿no? Legalmente, si por ahí revisan, hay una ley fintech en nuestro país que lo que hace es protegernos de fraude, pero hay que probarlo, ¿no? Y para eso hay que entender y tener toda la evidencia de lo que estamos realizando con la persona a la que probablemente queramos decir que nos cometió fraude. Entonces, insisto, hay que entender muy bien y creo que se puede empezar por hacer pequeños ejercicios, pero sí estar muy consciente de que ahí no le vas a poder llamar al banco, no le vas a poder llamar a Banco de México, ¿no? Para decirle, oye, este banco, no, ¿por qué no existe? ¿No? Son transacciones entre individuos. En este caso, con un intermediario que sería esta casa de cambio. Rocío, antier, Donald Trump, a través de sus redes sociales, les dijo a todos los que tenían Bitcoin, le dijo, esto me lo deben a mí, que llegara a los $100,000 me lo deben a mí, y ahora los inversionistas están volcados porque creen que este apoyo que le está dando el presidente electo de los Estados Unidos puede hacer que en los primeros 3, 4, 5 meses del 2025 pudiera llegar hasta los $130,000. ¿Es verdad este apoyo? ¿En qué se basa o en qué podría basarse el presidente de los Estados Unidos para decir yo lo voy a apoyar y va a llegar a esta cantidad? Yo creo que habría que esperar, ¿no? La razón por la cual se comenta que hubo este incremento grande, evidentemente es un tema de oferta-demanda, ¿no? Las nuevas personas que el presidente o el futuro presidente Trump ha estado designando en su gabinete, que por ahí hay dos bastante importantes que son personas que tienen empresas ya sustentadas en tokens y criptomonedas. Entonces eso hace pensar a la comunidad, ¿no? Que bueno, ¿no? Si el que va a estar encargado del Tesoro de Estados Unidos tiene una empresa, probablemente lo va a apoyar. No lo sabemos, ¿no? Porque todavía no empiezan ni a ejercer. Esto es un tema mucho de especulación, que es la razón por la que la mayoría de las criptomonedas suben y bajan. Entonces, en esta especulación, la gente, el público dice, pues como están estas dos personas que son que ellos clasifican como pro criptomonedas, ¿no? Que pues realmente no sabemos, ¿no? Vamos a comprar criptomonedas porque seguro se van a volver un negocio, seguro van a entrar al mercado americano, viniendo de un intento de prohibición de la administración anterior, ¿no? Que eso había generado muchas bajadas en algunos momentos de la criptomoneda en los años previos. Insisto, son simplemente especulaciones, no se cree que eso puede llegar a pasar. Trump está diciendo esto, no sabemos, no vamos a esperar a ver si efectivamente él legisla esto o quita esas provisiones o qué hace con ellas, ¿no? Evidentemente, si el mercado se abre, como cualquier otro bien, ¿no? Insisto, es muy similar a cualquier otro mercado, pues probablemente va a subir, ¿no? Porque lo que se va a especular es que va a haber más movimiento, va a haber más demanda de esta criptomoneda, entonces todos van a querer tener esta criptomoneda. Y no solo sucede en estas criptomonedas, ¿no? Yo los invitaría a ver, se habla de Bitcoin porque es la más conocida, porque es la primera, porque es la más cara, pero hay otras criptomonedas, hay muchas, y usualmente cuando Bitcoin sube, todas suben, ¿no? Que otras criptomonedas que invierten en otro tipo de procesos, que tienen otro tipo de aplicaciones y que son quizás un poquito más estables por la forma en que se manejan que Bitcoin, y no son tan caras, ¿no? Entonces es más fácil comprarlas o invertir en ellas. Pero yo creo que es simplemente un tema completamente de especulación. Si revisan un poco la historia de Bitcoin, que hay muchísima información de eso ahí en las redes, pues cuando alguien importante tuitea algo,
pues, o bueno, ya no es Twitter, ¿verdad? Pero escribe un post en X, pues también ha habido subidas impresionantes y bajadas impresionantes como consecuencia de eso. Hacemos un corte, es breve y ya volvemos aquí a Nesma Noticias. Soy Juan Francisco Castañeda. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Anesma Noticias. Con Jorge Chaín platiqué sobre un tema que es sumamente polémico y más en casa, independientemente de algunos otros locales, pero en casa. Esto es muy importante y recibimos muchas opiniones, todas encontradas de tu parte. ¿Plástico o papel? Escuchamos a Jorge Chaín. Juan Francisco, tarde a tu auditorio y gracias por la invitación, a tus órdenes. Al contrario, sí, más o menos la fecha es en el 2020, ¿no? Cuando dijeron ya no más bolsas de plástico, luego háganle como puedan y luego sacaron el papel, ¿no? Bolsas de papel, ¿es así? Así es, tienes toda la razón. En el 2020, acuérdate que solo a la industria le dieron 6 meses para esta transición y nosotros les hemos estado enseñando pues los análisis de ciclo de vida de la bolsa de plástico contra el papel y la de polipropileno que metieron en los supermercados y siempre sale avante la bolsa de plástico porque solo la necesitas usar 2 veces para que sea mucho más eficiente que lo que metieron y creo que ya se dieron cuenta. Sí, porque es un poco contradictorio, Jorge, porque seguimos viendo, o sea, si vamos al súper o a algunos otros lugares, vemos que hay empaquetados en plástico, ¿no? La carne viene empaquetada y tiene plástico, algunas verduras, frutas, y igual vas a la tintorería y te dan la ropa y tiene un plástico encima o te cobran, ¿no? En algunos lugares te cobran ese plástico. O vemos a la gente en las calles cuando saca sus mascotas y traen su bolsita de plástico para recoger las heces. Y como hay muchos ejemplos más. ¿Qué es más caro, Jorge, el plástico o el papel y qué contamina más? Es más caro el papel por mucho es más caro y es menos eficiente el papel. Recuerda que el papel para su fabricación pues hay que usar 4 veces más energía y viene de los árboles, ¿no? O sea, tala de árboles, usa cloro para su proceso, ácido sulfúrico, 28 sustancias químicas. El papel es bueno para otro tipo de empaques, pero no para transportar, para un solo uso definitivamente es lo peorcito que hay y hay que usarlo un mínimo de 43 veces para que sea igual de sostenible que una bolsa de plástico que solo necesita reutilizarla 2 veces. Y esto es imposible con el papel porque no se puede, ya que las fibras se rompen. Entonces, es totalmente ineficiente e inocuo. Quiero decir que no puede estar tocando verduras ni ningún alimento como carne, como lo acabas de mencionar. El papel no es para alimentos, ya que no te protege de virus, bacterias ni de ninguna... es totalmente carcinógeno para el ser humano. Oye, es una tremenda declaración esta, Jorge, lo que le puede provocar al ser humano, pero estos estudios, de esto que nos estás hablando, ¿hay estudios formales presentados a las autoridades para decirles y mostrarles cuáles son las bondades de unos y de otros y los problemas de unos y otros? Claro que sí. En Dinamarca está este estudio, lo hemos mostrado y ahorita estamos trabajando, vamos a trabajar también con el Estado de México en el Congreso. Ahorita el diputado José Cutulec iba a sacar la prohibición de plásticos de un solo uso aquí en la capital del estado y ya tenemos un acercamiento con él y ya le vamos a llevar todos estos estudios para que la prohibición no entre y vamos a hacer centros de acopio igual que en la Ciudad de México
y vamos a trabajar con ellos para que la industria del plástico acopie y vuelva a reciclar y vuelva a regresar una y otra vez todos los materiales plásticos. Así que vamos por buen camino, solo que la prohibición nunca se echó para atrás. Yo creo que hay un negocio ahí de los centros comerciales porque pues no entendemos por qué no se ha echado atrás esta prohibición. Realmente sí, coincido contigo, no entendemos el por qué. Por ejemplo, pues uno va a comprar el pan y quiere una dona de chocolate y pues te la ponen en la bolsa así, dices, oye, y el chocolate ya bailó las calmadas, ¿no? Y antes te la ponían en un... No, ¿a poco no? Decías, quiero una dona y entonces le ponían un plastiquito y entonces eso ya la protegía un poco. Uno de los tantos ejemplos, Jorge, una bolsa de papel se puede reciclar o no, la bolsa de plástico se puede reciclar, ya lo escuchamos, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es mejor para reciclar? Mira, te dicen que el papel se recicla 4 veces. Yo quisiera ver lo que se recicla 4 veces, porque pues si con la primera vez que las fibras están totalmente nuevas, no aguanta más de 5 kilos, pues quiero ver que cuando la reciclas, pues es como el papel de baño que se deshace. Esto es un poquito un mito. Sí la reciclan hasta 4 veces, pero no es eficiente y no podemos, vuelvo a repetir, poner el papel en los alimentos, los tacos que te dan de suadero, de pastor, pues ahí la autoridad debe de entrar inmediatamente porque no puede tocar ningún alimento y esto es muy importante recalcarlo siempre. El papel no puede tocar los alimentos, eso es contaminante, los químicos, estás comiendo químicos y a la hora de degradarse, pues también se va al subsuelo. Tú lo ves que se degrada muy rápido, sí, pero van químicos y contaminantes y cloro y ácido sulfúrico que también los mantos acuíferos, los peces y todo los daña y los mata. El plástico lo ves, por eso es tanto escándalo, porque flota, pero no deben de llegar ni el plástico, ni el papel, ni ningún otro residuo a los mares y a ningún lado. Hay que hacer una buena gestión de residuos, es decir, centros de acopio, también separación en fuente, que lo hemos repetido muchas veces. Ya por ley debe de ser separar la basura orgánico e inorgánico para que la industria pueda reciclar todos los materiales, ya sea papel, cartón, papel, plástico, acero, lo que sea, debe de ir separado como en los países de primer mundo, ¿no? Platicamos así con Jorge Chaín y el tema fue el plástico o el papel. Con el doctor Jorge Guerrero tratamos un tema que pareciera muy común, que es el dolor de cabeza, pero si nos descuidamos, esto puede traer algunas severas consecuencias. Él es el doctor Jorge Guerrero. Siempre es un placer estar contigo. El placer es nuestro y además, doctor, platicar de un tema que es muy común, es muy casual, tal vez por lo menos una vez al día hay alguien que diga, me duele la cabeza. Y la cabeza puede doler por muchas razones, por supuesto, pero algunas pueden llegar hasta un grado superlativo y esto nos afecta. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo saber en qué momento preocuparnos y en qué momento no, doctor? Fíjate que lo dices muy bien. Se dice que los dolores de cabeza, cefaleas, que es el nombre científico, quizás es el dolor más común que tenemos los seres humanos. En las mujeres, 9 de cada 10 mujeres en su vida han sufrido por lo menos dolores de cabeza. En los hombres, entre el 80 y el 90. Pero al final, lo que quiere decir es que es un dolor tan común que a veces no le damos la importancia que merece. Y déjame profundizar un poco por la pregunta que me hacías. El dolor de cabeza se puede dividir en 2. Y prácticamente esto lo vemos de la siguiente manera. Los dolores de cefaleas que son primarias, que son propias de dolores del cuero cabelludo, la cara, inclusive el cuello, pero lo más importante siempre son los dolores frontales, los dolores occipitales, en las sienes,
que su origen las más de las veces son cefaleas tensionales. El estrés, las preocupaciones, la vida cotidiana, los problemas, y son tan comunes que nos echamos una aspirina, un paracetamol, un analgésico y se quita. Eso estamos más o menos hablando del 95% de los dolores de cabeza. Dentro de estos que son propios, primarios, por así llamarlos, también está la migraña. Y la migraña esa tiene un componente un tanto distinto. Tiene inclusive a veces un factor hereditario, nos avisa con una aura, alguna señal que nos va a dar dolor de cabeza. Y se alivia además de poder tener los analgésicos con reposo, evitas la luz, etc. Hay otro dentro de este grupo, y pretendo de ser concreto, que son las cefaleas en racimo, que es el clásico que las personas dicen, me duele un ojo, me duele una parte de la cara, es un dolor muy agudo. Sin embargo, estos tres, de alguna manera, son benignos. Me quisiera referir prácticamente en esta plática ese 5% restante que no es tan común, pero que hay que poner alertas. Y ahí va desde el dolor de cabeza como síntoma de una gripa, pero también puede ser el dolor de cabeza como síntoma de una presión arterial no cuidada. Y entonces la presión arterial hace que la cabeza nos duela, que veamos lucecitas, que oigamos ruiditos, o en el peor de los casos, un dolor de cabeza que signifique que tenemos una hemorragia cerebral o que signifique que tenemos un tumor. Entonces, lo que quiero decir es que el dolor de cabeza, si bien es muy común, hay que prestarle atención. Las más de las veces es por tensión, se arregla relajándose, con calma, quitando la luz, pero sí hay que vencer y poner atención porque es el dolor más común y a veces nos podemos equivocar si no le damos la importancia que tiene. También hemos escuchado, doctor, muchas veces a personas que dicen, la cabeza me va a estallar, que ya el dolor es insoportable y esto se puede dar pues muy rápida, de un momento a otro. De repente dices, siento que la cabeza ya me va a estallar. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, primero, si es un dolor que no hemos percibido antes, que es un dolor fuera de lo común, eso quiere decir que es un dato de alerta, si no de alarma, sí por lo menos de alerta, para poder acudir con el facultativo, el médico. No, las más de las veces un dolor que se quita con un paracetamol o con una aspirina es un dolor que cae en este terreno. Si el dolor no se te quita, si es más agudo que nunca, hay que tener cuidado porque a lo mejor en una persona joven con un dolor de cabeza espontáneo que estaba haciendo ejercicio, puede ser el inicio a lo mejor de un signo o síntoma de un aneurisma cerebral o la relación de alguna neuralgia del trigémino. Acuérdate que en la cara también hay muchos nervios que pasan y a veces, por ejemplo, esa neuralgia del trigémino, que es un nervio que está ahí, le llaman inclusive hasta el dolor del suicidio, porque es un dolor tan fuerte y tan agudo que la gente puede llegar de repente a determinar eso. O un dolor de origen hasta de una muela. Entra en la parte de toda la cabeza, pero nada más que en la parte de la boca, pero que también puede ser secundario a algún absceso o alguna otra circunstancia. Entonces, si ya el cuerpo te está gritando, dicen que cuando el cuerpo avisa con un dolor, pues qué maravilla, porque es un warning que te está poniendo. Hay enfermedades que son silenciosas. El dolor de cabeza por sí solo, el síntoma te dice, oye, si es fuera de lo común, si no entra en lo normal, ve a ver un médico que te revise la presión, y si en su caso él determina que hay que hacer algunos otros auxiliares del diagnóstico, a veces se tiene que hacer una tomografía, a veces se tiene que hacer una resonancia magnética. En principio, el médico general, el de primer contacto, está capacitado para poder determinar este gran número de personas que tienen dolor de cabeza y las causas comunes, pero también tiene el conocimiento para ver ese segmento que es entre el 2 y el 5% que se sale de lo normal, que se tenga que canalizar ya sea a un médico internista, a un neurólogo o inclusive a un neurocirujano. Vamos a hacer un corte. Esto es Anesma Noticias. Soy Juan Francisco Castañeda y ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Estuvo aquí en este estudio de Anesma Noticias un viejo y querido amigo. Él es Armando Camarena, camarógrafo de 1000 batallas, pero además
escritor. Y vino y nos contó algunas de sus anécdotas. Escuchamos al camarón Armando Camarena. Y me da mucho, pero mucho gusto recibir en este estudio de Anesma a Armando Camarena Ibarra. Camarón. Juan Francisco, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy, Qué gusto. Muy orgulloso de la presentación de este libro. Es como un homenaje a mis compañeros reporteros, camarógrafos, con los que tuve primero la oportunidad de aprender y después trabajar con ellos y desarrollar mi carrera por más de 45 años. Se dicen 45 años. Así es. Rapidísimo se fueron. Rápido, siempre fui camarógrafo de noticias, soy camarógrafo de noticias, así me voy a morir. Sin embargo, todo este entretejido de donde te lleva la vida, tuve oportunidad de hacer películas, de ser corresponsal de guerra, de cubrir olimpiadas, de cubrir mundiales, siempre con el ejemplo de mucha gente como tú. Esa gran entrevista que hiciste con el comandante Cero, por ejemplo, nos marcó a muchos y queríamos replicarlo en nuestra propia carrera. En fin, trabajé con los mejores periodistas, los mejores reporteros de México. Por supuesto, estás incluido en esa gran lista. Y aprendí de los mejores camarógrafos de noticias. A lo mejor no eran tan buenos camarógrafos, pero eran grandes periodistas y con ellos me formé, con ellos aprendí. Y el libro es el resultado de las vivencias que tuve durante ese trayecto, ¿no? Mucha gente, y lo sabes muy bien, te queremos y te respetamos y te admiramos, Camarón, porque así te decimos. Te conocemos desde hace muchos años. Y el prólogo de este libro es un gran prólogo, es de un gran amigo tuyo, una gente que te estima y que te quiere mucho, que es Abraham Saludoski, con quien viajaste en muchas ocasiones. Sí, la verdad que fue un gran honor para mí que él aceptara escribir el prólogo. Con él me jugué la vida en Camboya, en la guerra de Camboya. Muchos pensaban que por ser el hijo de Jacobo Zabludowski, él no iba a ensuciarse, llenarse de lodo o quedarse sin comer. Pero sí lo hizo y lo hizo conmigo, siempre hermanados, siempre unidos. Hubo un momento en Camboya en que un coronel se nos acerca y nos grita y nos pregunta, ¿se quieren morir? Y Abraham le contesta, no me quiero morir, queremos trabajar. Pues aquí no pueden, lárguense de aquí. Y nos corrieron, tuvimos que ir al Ministerio de Defensa a conseguir un salvoconducto para que pudiéramos pasar. Ya cuando pasamos llegamos a una aldea cerca de la frontera entre Camboya y Tailandia, a un lado de un pueblito que se llama Aranya Pratet, y ahí vimos lo peor que puede hacer un ser humano, ¿no? Muchos niños muertos, muchas personas que las decapitaban o les cortaban los brazos, los ponían en los tendederos, las cabezas en los pozos. Y ahí nos pescó la policía militar, y nos corrieron porque el salvoconducto que teníamos decía que solamente podíamos trabajar en campos de refugiados. Pero ya teníamos algo de imagen de ahí y bueno, nos sorprendió mucho todo eso, ¿no? Fue un gran genocidio del cual fuimos testigos. Claro. Y acompañé a Abraham en algunas otras coberturas de diferente tipo, ¿no? Entrevistamos a Jorge Luis Borges, a mucha gente, ¿no? de la cultura, de la política, y después viajé mucho también con Fernando Schwartz y con muchos de mis compañeros reporteros a quienes admiro y respeto siempre, y algunos de ellos, historias que viví con ellos, están plasmadas en el libro. Camarón, hablas de que eres y te vas a morir siendo camarógrafo de noticias. La noticia, como nos lo platicas, lo mismo puede estar en la guerra, lo mismo puede estar en una conferencia de prensa, que en un evento deportivo. ¿Cómo poder valorar? ¿Cómo es que entraba en tu cabeza el poder llevar la noticia de esos distintos eventos que son disímbolos todos ellos, pero todo es noticia, para poderlo plasmar y
llevarlo a tu cámara y poderlo enviar hacia la oficina donde se recibía todo este material y entonces así presentarlo al público. Como te decía, Juan Francisco, tuve oportunidad de aprender de los mejores reporteros como tú, como Abraham, como Fernando Schwartz, como muchos. Decir nombres a veces es difícil porque siempre se te olvida alguno. Una gran cantidad. Pero con ellos me fui formando y aprendí a contar la historia que ellos iban a escribir, decir lo mismo con imágenes. Porque a veces en mis inicios, si tú hablabas de papayas, yo grababa manzanas. Y cuando veían la nota decían, pues esto no da, pues. Y entonces aprendí a pensar como un periodista, como un reportero, a grabar lo que mi reportero necesitaba y aparte las cosas que yo veía para comentarle, oye, grabé esto y esto, te puede servir esto, hice un contraluz así, hay un niño tirado por acá, puedes mencionarlo en tu texto. Y nos fuimos compaginando. Yo entendí siempre que reportero y camarógrafo se complementan, forman un equipo, porque si te recuerdas, en nuestros inicios, al salir a cubrir alguna nota, el reportero volteaba para un lado y el camarógrafo para otro, y entonces no teníamos idea de lo que íbamos a hacer. De pronto cambiaron las cosas por intermediación del licenciado Zabludowski y empezamos a comunicarnos entre nosotros, ¿qué vas a hacer? Y tú me decías, bueno, voy a hacer un reportaje así, y yo te decía, ok, yo me encargo de hacer la imagen y tú te encargas de hacer el texto. Y después me platicabas alguna idea y yo la desarrollaba con mi cámara, o yo hacía algunas imágenes que te comentaba y tú las escribías en tu texto, y el trabajo fue mejorando. No solamente, por supuesto, conmigo y contigo, sino con todo el grupo de camarógrafos y reporteros que en ese tiempo colaboramos en el mejor noticiero que hubo 24 horas. Así es. Camarón, bien recuerdo en el temblor cuando se vino nuestra empresa abajo. Así es. Que se vieron antena y que le hizo, pues destruyó gran parte y se llevó a muchos de nuestros compañeros. Pero bien recuerdo esa mañana en donde pues muchos no sabíamos qué hacer. Estábamos todos espantados, preocupados por nuestros compañeros que estaban allá adentro. Y llegó un momento en que te vi a ti, y perdón que no recuerde a los otros compañeros porque fueron varios, quienes se metieron entre los escombros a sacar de esa planta baja que había en la oficina de camarógrafos, a rescatar cámaras, cinturones que se dejaban cargando y tratar de sacar lo más posible porque había que trabajar, camarón. Así es. Fue primero muy impactante. Sí. Yo salí de casa muy temprano, después del terremoto. Le dije a mi esposa que me tenía que ir, que los niños no iban a la escuela, que se quedara con ellos. Ella trabajaba, tampoco fue a su trabajo. Con el coche llegué hasta Villa de Cortés, en Tlalpan, lo estacioné, me bajé y me fui corriendo. Después recibí apoyo de un equipo de rescate que me dejaron en Fray Servando. Y entonces de ahí ya corrí hasta Televisa. Cuando llegué vi la escuela destruida donde cayó la antena, vi mi edificio y estaba mi jefe en el camellón, Julio César Cadena, y me preguntó si iba yo a trabajar. Y le comenté que sí, que por supuesto, que por eso estaba ahí. Y me dijo, es su responsabilidad solamente meterse y sacar equipo. Si no lo quiere hacer, está bien, no pasa nada. Pero yo entendía que teníamos que hacer algo. Entonces me metí, la oficina de camarógrafos de noticieros era la que sostenía todo el edificio. Al tratar de abrir los lockers, rechinaba el techo. Y abrí tres lockers, saqué 3 cámaras, saqué 3 mochilas, 3 tripiés, todo el conjunto de baterías, me los puse en la espalda y salí. Entre esos equipos estaba el mío, por supuesto. Regresé otra vez para sacar 2 equipos más y la tercera vez ya no me lo permitieron porque ya era muy peligroso. Y saliendo de la segunda vez, mi jefe me pidió que me fuera a trabajar con Jaime Maussan,
estaba él en el departamento de 60 minutos, y me fui a recorrer las calles. Decidimos ir por Clavijero y por Calzada de Tlalpan con las costureras, y vimos cosas terribles. Tratamos de ayudar. En un momento la gente se molestó, nos golpeó, y la gente nos defendió y decían que era muy importante el trabajo que hacíamos. Al día siguiente me toca ir con Rita Gane, una gran compañera, en paz descanse, al Parque del Seguro Social, que se había convertido en una gran morgue, ¿no? Había Sí, cientos de cadáveres. Sí. Y entonces no entramos, porque en la puerta nos encontramos con otro equipo que ya estaba ahí cubriendo, y decidimos irnos a Tlatelolco. Y ahí trabajamos, la gente nos recibía y nos daba papelitos donde nos decían: familia Barrera de Guadalajara, estamos bien. Muchos papelitos yo recibí y se los llevaba al licenciado Zablugoski para que él le informara a las gentes de otros estados que sus familiares que estaban aquí de visita o vivían aquí se encontraban bien. Sí, fue terrible, pero de eso rescato sobre todo la gran solidaridad de los voluntarios mexicanos. Sí, claro. Gente que no conocía a las personas que estaban bajo los escombros y que dedicó su tiempo y su esfuerzo para tratar de rescatarlos. Eso fue lo más valioso para mí, creo, de esa terrible tragedia. Camarón, con esta autoridad que tienes de tantos años de ser un camarógrafo, y como dices, me voy a morir siendo camarógrafo de noticias, ¿qué piensas de lo que ocurre hoy? Que hay en algunos medios, algunos, no todos, en donde sé tú, el camarógrafo graba con tu celular y mándanos y bla, bla, bla. Todo se ha modernizado, por supuesto. Pero, ¿qué opinas tú cuando, por ejemplo, algunos le dicen, manda ser el camarógrafo o ser el reportero? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que hay especialidades, Juan Francisco. Si bien es cierto que un dispositivo pequeñito como un celular hace imagen, probablemente una imagen más bonita, con más calidad que alguna de las cámaras que usábamos, pero no hay conocimiento de qué hacer, de tomas, encuadres, movimientos, por qué tengo que grabar de aquí, por qué me tengo que hacer para el otro lado, en fin. Sí, está bien, la gente hace esa chamba, el reportero a veces cumple, saca su celular y graba, pero no hay ninguna información como la que proporcionaba un camarógrafo profesional que se dedica a eso. Sí, está bien, porque la inmediatez se ha comido a los noticieros tradicionales, porque cualquiera graba en la calle el accidente y lo manda a alguna red social, y de ahí las televisoras lo rescatan y lo meten, porque es lo que está pasando en ese momento. En nuestros tiempos sucedía algo, y de aquí a que hablaban a la redacción y la redacción decidía mandar un equipo a cubrir, pues ya había pasado 30 minutos o una hora, y ahora la gente que va pasando se convirtió en reportero y camarógrafo, ¿no? Eso está muy bien, pero a veces no es para creer, porque se inventan muchas cosas, se dicen muchas mentiras, claro. Y los profesionales, bueno, pues estábamos hechos para eso. Ya escribiste este libro, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy orgulloso, porque traté de dignificar la profesión del camarógrafo de noticias. Tengo muchos compañeros camarógrafos que se jugaron la vida igual que yo, no una vez, sino varias veces, y siempre fuimos como el escalón más bajo de la escalera, ¿no? En alguna ocasión, te comento, llegué a Televisa para un nuevo proyecto, y el productor que nos llamó decía: es que el camarógrafo es el más importante en la televisión. Sin los camarógrafos los noticieros no valen. Y yo alcé la mano y le dije: señor, es que no entiendo. Si usted dice que yo soy el más importante en los noticieros, ¿por qué el señor que está frente a mí gana el doble, no? En fin, siempre ha pasado, claro. Siempre, pero así lo asumimos. Sabíamos que teníamos una responsabilidad, y la responsabilidad era hacer las cosas bien y a la primera. Una explosión, claro. Si no me quedó bien, o la desafoqué, o no ya tenía no balance de blancos, ya no se puede repetir. Un incendio, no podía yo llegar y decirle al bombero: ¿sabe qué? No me salió bien, préndale lumbre otra vez para que... De acuerdo. Entonces, bueno, el desarrollo de los camarógrafos fue muy importante.
A veces me apena ver las cosas que pasan hoy en algunos noticieros porque no hay manejo de cámara, no hay manejo de lenguaje de los reporteros, pero bueno, es lo que hay y con eso tenemos que convivir, ¿no? Vamos a hacer un corte. Esto es Anesma Noticias. Soy Juan Francisco Castañeda. Vamos y venimos. Continuamos. Este año, una vez más, se demostró la fe en esta fiesta de los 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. Dicen las autoridades que este año se rompió récord de asistencia al Templo Mariano. Esta es información de Carmen Cortés. Como cada 12 de diciembre, muchos creyentes católicos y no católicos hacen un peregrinaje masivo desde distintos puntos de la República Mexicana y la Ciudad de México hasta la Basílica de Guadalupe. Este año recibimos a millones de peregrinos con mucha fe, esperanza y agradecimiento a la Morenita del Tepeyac. Anesma Noticias estuvo ahí para ser testigo de algunas historias. Algunos a pie, otros en bicicleta, llegaron días antes para acampar dentro y a las afueras de la Basílica de Guadalupe. Fue la primera vez para algunos. Otros llevan esta tradición por muchos años, inculcándola de generación tras generación. Que nada, venimos a agradecerle pues todo el año que nos dio trabajo, la salud a la familia. Pues ahora sí, antemano, pues yo me siento a gusto de venir ahora sí a visitar a la madrecita, pero ahora sí yo creo que todos venimos con una devoción, cada quien trae su devoción. Pues bendiciones para ellos y pues que ojalá y sigan acompañándonos acá a visitar a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que tenemos algo en común, que venimos a darle gracias, ¿verdad? Siempre por la vida, por la familia, algunos, como en mi caso, pues de salud, darle las gracias porque yo el año pasado pues, estuve a punto de morir y siempre me encomendé a la Virgen, a la preciosa sangre. A pesar de las temperaturas frías por la mañana y noche, tener que dormir en el piso, nada les impedía seguir motivados por su fe y agradecimiento para poder llegar al 12 de diciembre y entonar las mañanitas a la patrona del Tepeyac. Somos originarios de Perote, Veracruz, Los Molinos. Este es el tercer año consecutivo que venimos. Nosotros venimos del estado de Puebla, la localidad se llama Calicanto, Chinauca, Puebla. Venimos desde ayer, empezamos a salir desde las 11 de la noche. Prácticamente nos dimos todo el recorrido toda la noche. Venimos antorchistas, venimos de allá para acá en autobús y ahorita vamos a salir corriendo de aquí para allá. Venimos representando a la antorcha de Xaltipan, Xutetelco, Puebla. Son 3 años consecutivos que venimos acá a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Llegamos hoy a las 4 de la mañana. Nosotros venimos del municipio de Huejotzingo, en el estado de Puebla, de una localidad que se llama Santana Xalmimilulco. ¿Sí? Aquí los muchachos pues son los que vienen caminando parejo, ¿sí? Parejo sin descansar. Yo pues por mi edad y por mi padecimiento pues nos venimos en el autobús. Traemos un peregrino de 4 meses, ¿sí? Y se portó de manera extraordinaria, ¿sí? No lloró, no, creo que no sintió el frío, no nos los dijo, pero pues así lo percibimos, ¿verdad? Ya son 3 años que venimos aquí con la Mancita de Guadalupe. Estoy feliz, contento de haberme invitado un año más. Gracias a Dios que estamos de vida y pues venimos de corazón con la Mancita de todos los mexicanos. Nosotros venimos de el pueblo que se llama Cocomotla, perteneciente al municipio de Chilchotla, Puebla. Es una peregrinación que es a pie. Se inició esta peregrinación, como puede ver ahí, desde 1980 y ha sido así constante de cada año. La peregrinación la iniciamos el día 6 de diciembre para llegar acá el 10 en la noche. Pues nosotros somos de Lázaro Cárdenas, Huamancla, Tlaxcala. Aproximadamente 14 años tenemos viniendo a ver a la Virgencita de Guadalupe. Nos organizamos todos los compañeros ciclistas. Venimos de La Jiménez. La Jiménez, Ixtapaluca. Y bueno, pues apenas es nuestra primera vez que venimos, más bien en familia. Y en familia. Ahorita venimos a pedir a la Virgencita por nuestra familia, por nosotros.
Esto de venir a la Basílica nos lo inculcó mi mamá, ya tiene muchos años, desde que tengo memoria siempre venía. Hace 2 hemos logrado entrar hasta la Basílica, hasta adentro. Normalmente con mi mamá y años anteriores llegábamos hasta las puertas de la villa donde está el mercado. Pero la fe no solo mueve a las familias visitantes, también lo hace con los residentes de las colonias cercanas, que cumpliendo con una manda, se dedican a alimentar a los miles de peregrinos que iban llegando. Somos de aquí de Ciudad de México, de la delegación Gustavo Amadero. Bueno, nosotros año con año nos organizamos para venir a apoyar a los peregrinos, ¿verdad?, que vienen a ver a la Virgen. Es un apoyo evidentemente totalmente gratuito. Esta ocasión traemos tacos de canasta, traemos sopa, refrescos, agua y bueno, apoyarles de la mejor forma. Este es nuestro segundo año. Es una acción altruista, nada más a apoyar a la gente que hace pues un gran esfuerzo para venir a ver a la Virgen. Nosotros tenemos cerca de 7 años más o menos dando comida a los peregrinos. Es como una manda que yo hice. Entonces se nos hizo un hábito, lo íbamos a hacer por un año, pero ya constantemente lo hacemos cada año. Lo hacemos pues más que nada porque sabemos que viene mucha gente de fuera y pues muchas veces no vienen con los gastos necesarios para venir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Pues nosotros somos la familia Hernández, ya tenemos más de 10 años viniendo aquí a repartir a los peregrinos. Lo iniciaron mis tías, mi tía Sonia, mi tía Alejandra. Es parte de una promesa que ellos hicieron hace mucho tiempo. Profesionales de la salud, comprometidas con la ayuda y apoyo a los peregrinos, brindaron servicios de primeros auxilios desde las 7 de la mañana del 11 de diciembre. Venimos de la escuela del Centro Educativo PAM de Chimalhuacán. Nosotros venimos con esto, serían 3 años que venimos consecutivamente aquí a brindar el servicio más que nada con los peregrinos. Nos hemos dado cuenta que la gente pues más que nada necesita el apoyo de nosotros, ¿no? Con sus heridas que vienen desde lejos, entonces se nos hace una labor muy bonito en este día tan especial, ¿no? Regalar un poco de lo que pues hacemos y demostrar cómo día a día lo vamos aprendiendo y lo vamos ejerciendo. Nos acercamos, les preguntamos cómo se sienten con sus signos vitales. Hemos encontrado muchas experiencias el día de hoy, de la cual nos damos cuenta la fe que tiene el mexicano, ¿no? Son historias que nos han desgarrado el día de hoy. En otros años, pues obviamente estuvo diferente porque el año pasado bajó mucho la temperatura. El día de hoy nos permite también el clima trabajar más porque no tenemos tanto servicio con hipotermia. Sí vienen con sus llagas las personas, pero no estamos presentando hipotermia. Entonces el clima nos permitió hoy mucho trabajar. Así fue como vivimos este 2024, una nueva peregrinación que reúne a miles y miles de creyentes año con año y que nos dejan una huella de fe, esperanza y que nos muestra cómo un símbolo como lo es la Virgen de Guadalupe une los agradecimientos de muchos mexicanos. Informó para Nesma Noticias, Carmen Cortés. El dolor abdominal puede traernos problemas si no los detectamos a tiempo o pensamos que es un dolor pasajero. Pues no. Sobre esto platiqué ampliamente con el doctor Jorge Guerrero. Siempre con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio y una vez más a tus órdenes, con mucho gusto. Hablaba del dolor abdominal que a veces decimos, ay, me duele el abdomen y creemos que es solamente el estómago, que tengo un dolor de estómago, pero estamos cayendo en un error, ¿no, doctor? Mira, como tú bien lo dices, es uno de los dolores primero que más comunes suceden en la medicina y en las personas. Se dice que cerca del 70 o el 80% de la población en algún momento de su vida ha tenido pues un dolor de estómago, y yo te diría que inclusive con más frecuencia. Y que sí, la gente lo identifica como un dolor de barriga, como un dolor de estómago. Y déjame empezarte a dar un poco de precisión de qué es el dolor abdominal. El abdomen no es otra cosa, sino lo que está debajo del tórax hasta la pelvis. Y entonces, si tú lo ves, pues es un espacio anatómico muy grande. Y el dolor abdominal se puede diferenciar de varias maneras, desde su origen hasta el tiempo en que te da. Es decir, es un dolor agudo
que te da el día de hoy, que está presente, no lo tenías antes y despertaste con una sensación. Es un dolor que permanece constante y de ahí es por donde el médico tiene que determinar qué es lo que lo causa. Y déjame ser muy concreto. ¿Qué es lo que puede doler en el abdomen? Tú ya lo decías en el término coloquial normal, el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago está en este espacio anatómico, debajo del tórax, hasta la pelvis. ¿Pero qué más hay? Hay otros órganos, está el hígado, está el vaso, está el intestino, el grueso, el delgado. En las mujeres están los órganos particulares femeninos, está el útero, están los ovarios. Entonces, como ves, una determinación de dolor abdominal no es de origen tan sencillo y por eso es que le debemos dar importancia. Cierto es que las más de las veces los dolores tienen que ver con la ingesta de alimentos. Si tú tuviste, por ejemplo, algún exceso en comer irritantes, chile, salsas, cantidad de comida, grasas, pues el cuerpo tiene un mecanismo de defensa en donde puede responder un tipo de dolor. Pero esos dolores las más de las veces vienen acompañados de un retortijón, un torzón, como dice la gente, y luego viene a lo mejor una diarrea, que hagas aguadito más de 3 veces, y eso pues es lo más común. Y eso yo te dijera que la gente ya lo tiene más o menos controlado. El tema es cuando ese dolor es diferente a lo habitual. Y entonces es un dolor desconocido para ti, es un dolor muy intenso y que pues puede significar un problema quirúrgico. Desde el más común una apendicitis, un dolor que empieza en la boca del estómago y se va hacia el lado derecho del abdomen, que te impide caminar, que toses y te duele, caminas y te duele. Por eso yo, para concluir esta primera parte del segmento, diría que al igual que cuando hablamos de la cefalea o del dolor de cabeza, no tenemos que minimizar el dolor, tenemos que acudir a un facultativo, uno sabe cuándo distinguirlo y sobre todo en este caso sí no automedicarse, porque en el tema de los dolores que pueden dar una situación quirúrgica, uno pudiera enmascarar el cuadro. Es decir, si yo me tomo un medicamento para quitar el dolor, prácticamente estoy quitando el signo y el síntoma, y esto puede evolucionar sin alertar, sin alarmar, simplemente alertar, a que a lo mejor un apéndice inicial se convierta en un cuadro de peritonitis, por ejemplo, ¿no? Doctor, ¿cómo podemos identificar o cómo debemos de identificar el dolor? Porque a veces no solamente hablamos en lo general, como nos estás explicando, sino en lo particular, lo sentimos en cierto lugar y eso es lo que nos debe de llamar la atención. No es en lo general, como insisto, sino que es cierta zona. Entonces, ¿cómo identificarlo y cuál es la primera reacción que debemos de tener? Sí, lo dices muy bien, los dolores inclusive por su zona se clasifican. Voy a ser muy concreto para que el público lo entienda. Sí. Si es un dolor que está debajo de la costilla, es decir, del lado derecho, donde está el hígado y la vesícula, y viene secundario a que me eché unos tacos de carnita y mucha grasa, muy probablemente eso es un cólico vesicular y eso te está hablando de que la vesícula está inflamada. Si el dolor está en la boca del estómago, es decir, en medio, debajo, luego del esternón, esto tiene que ser seguramente o muy probablemente una gastritis y fue porque tuve un exceso en el café, en los chiles, en el irritante, etcétera. Si el dolor es en la parte de abajo, del lado derecho, me empezó en la boca del estómago, puede ser una apendicitis. Pero, por ejemplo, en las mujeres, si estoy en mi ciclo menstrual, si voy a tener lo que la gente comúnmente le llama la regla, tengo unos cólicos que están en ese lado y ya tienes cuál es el antecedente en ese sentido. Entonces sí es importante la localización y terminando tu comentario de la pregunta era ¿y qué debo de hacer? Ponerle atención, saber muy bien cómo empezó, si hay algún antecedente e insisto en acudir al médico para que pueda descartar alguna otra circunstancia. Ahora, si es a lo mejor después de una transgresión alimentaria, también no nos preocupemos más.
es la manera en que el cuerpo está reaccionando y seguramente va a haber un despeño diarreico, alguna intoxicación alimentaria por comer algo que no estaba completamente sano, etcétera. Hasta aquí nuestro programa especial. Espero que haya sido de tu interés, un programa especial en este 25 de diciembre. Soy Juan Francisco Castañeda. Gracias por tu preferencia, gracias por tu compañía y te recuerdo que tenemos una cita mañana.